Bienvenido al canal de Historias de Guerra. Compartiremos historias y cartas de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Disfruta del programa. Y después de unos segundos apretamos simultáneamente el gatillo. Después de eso, el francotirador polaco se quedó en silencio. Debimos matarlo o herirlo gravemente. Empecé a explorar en busca de un nuevo objetivo y vi destellos en una de las ventanas, que aparecían periódicamente en el extremo del cañón de la ametralladora. Los ametralladores no eran visibles para mí y disparé varias veces orientándome hacia los destellos. No obtuve ningún resultado. La ametralladora debía de estar montada en ángulo con la abertura de la ventana, y los ametralladores estaban en algún lugar a un lado. Hice varios disparos, apuntando un poco a la izquierda y un poco a la derecha de los destellos en el extremo del cañón de la ametralladora. Sin embargo, el resultado seguía siendo 0. No entendía cómo podía haber sucedido esto. Y de repente, con otra ráfaga de viento, el humo frente a esta ventana se disipó por unos instantes, y vi que la ametralladora estaba en realidad colocada en ángulo con la abertura de la ventana, y los ametralladores estaban instalados detrás de un montón de sacos que probablemente estaban llenos de arena. Bueno, en este caso era natural que mis balas se quedaran atascadas en estos sacos sin dañar a los polacos. Rápidamente dejé a un lado mi fusil de francotirador y cogí mi fusil antitanque. No tenía mira telescópica y no estaba nada seguro de acertar con él a tanta distancia. Sin embargo, tenía que probar suerte. Apunté con cuidado hacia donde estaría el ametrallador detrás de los sacos de arena y apreté el gatillo. Sentí como si me hubieran golpeado en el hombro con la pezuña de un caballo, porque el retroceso del cañón antitanque era muy fuerte. Me zumbaban los oídos. Sin embargo, la ametralladora enemiga estaba en silencio, y eso era lo más importante. Seguí buscando objetivos en las ventanas, y los demás francotiradores hicieron lo mismo. Los soldados de infantería y los ametralladores tampoco dejaron de disparar contra la escuela. Y pronto me di cuenta de que no quedaban polacos en las ventanas del lado del edificio que daba a nosotros. Esperaba que nuestra infantería asaltara el edificio. Pero no sucedió. Después de esperar unos minutos, decidí averiguar qué estaba pasando. Me volví hacia Félix. Félix, ¿tú y tus muchachos pueden cubrirme mientras salto a la casa frente a la escuela donde están posicionados los nuestros? Por alguna razón no la están asaltando, tenemos que averiguar qué está pasando allí. Vamos. Nosotros nos cubriremos, aceptó Félix. Le dejé mi fusil antitanque y corrí hacia el edificio de 2 plantas que se alzaba a 100 metros de nosotros, justo enfrente de la escuela. No disparéis, soy mío. Grité, corriendo hacia la entrada. Entra, si eres de los tuyos, oí una voz alegre procedente de la vivienda del primer piso. Una vez allí, vi a 5 fusileros y 2 ametralladores. Debemos asaltar el edificio antes de que los polacos reciban refuerzos, solté. ¿Hay más combatientes aquí aparte de ti? Nuestro sargento está en el edificio de al lado, me dijeron. También hay otros pelotones cerca. Junto con uno de los soldados corrí inmediatamente al edificio vecino, en cuya entrada casi me encuentro con el sargento a toda prisa. Era un hombre de unos 40 años con aspecto de soldado alemán experimentado y juicioso. Le expliqué enseguida que yo era francotirador y que junto con otros francotiradores nos habíamos asegurado definitivamente de que no quedara ningún polaco en el exterior del edificio de la escuela defendiéndolo. Ahora es el momento de asaltar, insistí. Espera, me respondió el sargento. No puedo lanzar allí a mis hombres sin una orden de arriba. Tal vez podamos hablar con el capitán Biedenbach. Cuando oí esas palabras, me sentí avergonzado. Yo no era más que un teniente, y se suponía que el capitán mandaba toda la compañía. Así que murmuré. Bueno, supongo que el capitán puede arreglárselas sin nosotros. Tal vez no deberíamos molestarle, y me di la vuelta para marcharme. Espera, chico. El sargento me detuvo. Creo que has dicho algo bueno. Pero hay que hablarlo con el capitán.
junto con el sargento salimos por la puerta trasera de la casa y corrimos hacia un gran grupo de soldados que estaban parados unas casas detrás de nosotros. El sargento me condujo hasta uno de los soldados, que vestía exactamente el mismo uniforme que los demás, pero llevaba la insignia del capitán. «¿Qué ocurre, sargento?», preguntó el capitán mirando a mi compañero. «Le he traído a un francotirador de otra unidad. Afirma que no quedan polacos en este lado del edificio de la escuela. Lo que significa que podemos tomarlo por asalto». El capitán me dirigió una mirada apreciativa. «¿Cómo se llama, sargento?», me preguntó. Me estiré como se suponía que debía hacer ante un oficial, pero no saludé como era costumbre en la Wehrmacht. «Gunther Bauer, señor capitán». «¿Por qué no me saludó como debía, sargento Bauer?». «No quería que los francotiradores enemigos, si hay alguno cerca, pudieran entender que usted es un oficial, Herr Capitän», dije. El capitán Biedenbach miró nervioso a su alrededor, pero luego sonrió. «No pasa nada. Has hecho lo correcto, efleutor». Miró mi fusil con mira telescópica. «¿De verdad eres francotirador?». «Sí, señor capitán». «Bueno, acercémonos y miremos juntos la maldita escuela». El capitán, acompañado de los soldados, se adelantó. Apenas habíamos dado unos pasos cuando un ametrallador situado en el último piso de un edificio a unos 200 metros de nosotros abrió fuego contra nosotros. Unos segundos después, 4 soldados de la escolta del capitán se desplomaron al suelo y gritaron de dolor. Estaban heridos. Todos los demás, incluido el capitán, cayeron inmediatamente al suelo para no convertirse en un blanco demasiado fácil para el ametrallador enemigo. Inmediatamente puse mi fusil en posición de tiro y apunté con la mira al ametrallador polaco. En menos de un minuto, mis balas destruyeron tanto al ametrallador que nos disparaba como a su compañero. «Bien hecho, sargento Bauer», me dio una palmada en el hombro el capitán Biedenbach. «Gracias por el elogio, señor capitán», respondí, sin dejar de mirar a mi alrededor con recelo. Por fin tenía claro que no podía relajarme. Mientras tanto, el capitán miraba los parches de mi uniforme. Por ellos era obvio a qué división pertenecía. «¿Su división participó en los intensos combates de la toma de Kalisz?», me preguntó. «Así es, señor capitán». «¿Cuántos polacos ha matado hasta ahora?». Estaba confuso. Yo mismo intentaba pensar menos en cuánta gente había matado. Pero, sin embargo, sabía una cifra aproximada. «Unos 30, señor capitán». Los otros soldados que estaban cerca me miraron con escepticismo. Sin embargo, no había duda en la mirada del capitán Biedenbach. «Debe permanecer cerca de mí». «Es una orden, sargento Bauer», dijo. «Sí, señor capitán», respondí. Pronto llegamos a la casa que estaba justo enfrente de la escuela. Sin embargo, ahora el edificio de la escuela estaba de nuevo ocupado por ametralladores y artilleros polacos que disparaban en nuestra dirección. «Maldita sea, ¿tenemos que volver a despejar el edificio de ellos?», estallé. «Cálmese, sargento», el capitán volvió a darme una palmada en el hombro. «Tengo otro plan». Se volvió hacia el teniente que le acompañaba. «Coged 3 pelotones y registrad el barrio. Tenemos que encontrar el mayor número posible de cañones antitanque polacos y su munición. Todo esto hay que sacarlo de aquí», el capitán señaló la zona detrás de la casa en la que estábamos. «En cuanto esté hecho, informadme». «Sí, señor capitán». El teniente se apresuró a salir de la casa, acompañado de 2 soldados. El capitán Biedenbach se volvió hacia mí. «Teniente Bauer, ¿ve lo viejo que es el edificio de la escuela?». «Sí, señor capitán», respondí. «¿Y a qué se dedicaba usted antes de ser llamado a filas?». Esta pregunta me pareció inesperada y la solté. «Trabajaba en la panadería de mi madre, señor capitán». Tal vez debería haberlo dicho de otra manera. En cualquier caso, después de decirlo, varios de los hombres se rieron. E incluso el propio capitán Biedenbach no pudo evitar sonreír.
Yo era arquitecto antes del ejército, dijo. Y conozco este tipo de edificios. A primera vista parecen muy fuertes, pero todo en ellos se mantiene unido por las paredes de ladrillo de la caja. Y si derrumbamos una sola pared, todo el edificio quedará en ruinas. Se acercó a una mesa de madera de la cocina del apartamento en el que estábamos. Sacando su cuchillo bayoneta, el capitán Biedenbach rayó un rectángulo sobre la mesa. Aquí está el edificio de la escuela, y nosotros estamos aquí, rayó otro rectángulo, marcando la casa en la que estábamos. Necesito que usted, sargento Bauer, y algunos otros francotiradores se posicionen aquí y aquí. El capitán rayó 2 cuadrados más, marcando los edificios vecinos. ¿Puede darle a los polacos desde aquí? Sí, señor capitán, respondí. La distancia desde los edificios elegidos por el capitán hasta la escuela era de poco más de 200 metros, y podía estar seguro de que desde esa distancia no solo yo, sino también los demás francotiradores tenían pocas probabilidades de fallar. Sargento, traiga aquí a los 10 mejores francotiradores, ordenó el capitán. Luego se volvió hacia mí, estarás a cargo de los francotiradores durante el asalto. El sargento regresó con los francotiradores unos 10 minutos después. Para mi alegría, Félix estaba entre ellos. Inmediatamente me entregó el fusil antitanque que le había dejado. Bueno, ¿ahora eres nuestro comandante? Félix me miró con sorpresa y admiración. Sin embargo, yo mismo no me sentía demasiado cómodo. Tenía mucho miedo de que el más mínimo de mis errores provocara la muerte de alguno de los francotiradores. Les expliqué cómo y dónde establecerse en 2 edificios cercanos a la escuela. Como el capitán había elegido 2 edificios, debíamos dividirnos en 2 grupos. Uno de ellos estaba dirigido por mí, y el liderazgo del segundo fue confiado a Félix. Durante nuestro breve contacto con él, me convencí de que era muy adecuado para ese papel. Antes de ocupar los edificios destinados a nosotros, tuve tiempo de ver cómo los soldados de infantería arrastraban hasta su destino 3 cañones antitanque polacos. Me parecieron muy parecidos a los cañones alemanes de 37 milímetros utilizados por la Wehrmacht. Pronto se me acercó un sargento. El capitán ordenó a los francotiradores que empezaran a abatir a los defensores de la escuela, dijo. Así es, sargento, respondí. Pasaron solo unos minutos y ocupamos los edificios elegidos por el capitán. Hombres, matad a todos los polacos que veáis en la ventana de la escuela, pero sobre todo a los ametralladores y francotiradores, si es que están allí, ordené. Después fijé mi mira telescópica. Maté a 2 ametralladores enemigos y comprobé con satisfacción que los demás francotiradores habían hecho su trabajo igual de bien. Además, uno de los artilleros polacos fue alcanzado por 2 francotiradores al mismo tiempo ante mis ojos. Cada vez quedaban menos defensores de la escuela. Mientras tanto, vi que nuestros soldados ya habían colocado los cañones polacos capturados justo enfrente del edificio de la escuela. Abrieron fuego contra el muro de ladrillos. El número de polacos que devolvían el fuego desde las ventanas aumentó un poco. Pero yo y otros francotiradores silenciamos inmediatamente a la mayoría de ellos. Y los cañones siguieron disparando contra la escuela. La escuela ya estaba envuelta en humo blanco. Los cañones disparaban sobre todo en el primer piso, y después de la 30ª descarga, toda la pared oeste del edificio que daba a nosotros se estremeció y se derrumbó. La pared sur también empezó a derrumbarse. «Es increíble», exclamé. «Siempre he sabido que nuestro capitán es muy listo», dijo uno de los francotiradores. «Lo principal es que cuida de sus hombres», dije. Y entonces vimos ondear una bandera blanca en una ventana de la parte norte de la escuela. Varios soldados polacos salieron del edificio con los brazos en alto. Se estaban rindiendo. En unas 3 horas toda la ciudad de Kutno estaba tomada. Poco después me comunicaron la ubicación de mi pelotón y pude regresar allí. El sargento ya sabía que yo no había desertado, sino que luchaba junto con otra unidad. Así que no tuve ningún problema. «¿Qué te ha pasado, Gunther?», me preguntó Anton, que no sabía nada de dónde estuve durante el asalto a la ciudad. Le conté brevemente cómo arrastré a un herido,
como no encontraba a mi unidad y cómo asaltamos la escuela. Michael se acercó a nosotros. Los dos y Anton me contaron cómo habían asaltado ellos mismos los edificios y que varios otros chicos de nuestro pelotón habían muerto. Lo sentí por ellos, pero me alegré mucho de que Michael y Anton estuvieran ilesos. Seguimos hablando de la batalla por la ciudad. De repente nos interrumpió el sargento Berger. Me llamó. Sargento Bauer. Le escucho, sargento. Gunther, te llevan a otra división, dijo. ¿Qué? Interrogué, sin darme cuenta inmediatamente del significado de sus palabras. Aquí está la orden de su traslado a la tercera división de infantería. El sargento me entregó un papel amarillo. Me costó despedirme de Anton, Michael y el sargento Berger. No obstante, tuve que apresurarme a llegar a la nueva división e informar de mi llegada al propio comandante de la compañía. Como era de esperar, resultó ser el capitán Biedenbach. Le saludé con el uniforme completo. El teniente Bauer ha llegado a su mando. Descanse, sargento, respondió. Le pido disculpas si este traslado ha sido demasiado repentino para usted. Pero no podía permitir que un francotirador de tanto talento estuviera a las órdenes de otro comandante. Le doy mi palabra, Gunther, no se arrepentirá. Gracias por su confianza, señor capitán, respondí, sorprendido de que el oficial me llamara por mi nombre. Normalmente los oficiales llamaban a los soldados rasos, a los oficiales e incluso a los sargentos solo por sus apellidos. Nos trataban casi como esclavos. El capitán Biedenbach, sin embargo, estaba claro que no era uno de esos comandantes. Para justificar tu traslado, tuve que informar al coronel de que eres un francotirador extremadamente capaz, sonrió el capitán. Quería que te presentaras ante él en persona mañana por la mañana. Me sentí completamente avergonzado por esta atención hacia mi persona. Mi confusión debía de estar escrita en toda mi cara. El capitán Biedenbach me dio una palmada en el hombro con un gesto familiar. No te preocupes, Gunther, en esto no hay nada especial. Nuestro coronel trata de conocer de vista a sus mejores combatientes. Y si seguís luchando como en la batalla de hoy, creo que aún tendréis que mostrarle la cara. Intentaré no luchar peor, señor capitán, respondí, aún no recuperado del todo de la vergüenza. Bien, Gunther. Ahora vete a tu nuevo pelotón, te mereces un descanso. Informé de mi llegada al sargento a cargo del pelotón. Entre mis nuevos compañeros vi a algunos de los que había mandado durante la toma de la escuela polaca. Me sentí avergonzado delante de ellos. La mayoría de ellos, como yo, eran suboficiales. Pero en la batalla, por regla general, solo alguien bastante mayor que ellos podía mandar a soldados de su mismo rango. Sin embargo, yo era probablemente el más joven de mis nuevos camaradas. Inmediatamente empecé a pedirles disculpas porque las circunstancias eran tales que yo tenía que ser su comandante. Tonterías, no te disculpes por eso. Dijo uno de ellos. Fuiste un buen comandante. Ninguno de nosotros murió ni resultó herido bajo su mando. Además, tú también tienes muy buena puntería. Nos alegramos de que ahora estés en nuestro pelotón, Gunther. Después de eso, el orador miró el cañón antitanque que llevaba en el hombro y preguntó. ¿Qué tipo de arma es esta? Un cañón antitanque, respondí, quitándomelo del hombro y entregándoselo. Es enorme, dijo. Otro francotirador también sostuvo el arma en sus manos y exclamó. Esta cosa pesa 15 kilos. Pero puede penetrar incluso el blindaje de un tanque, dije. ¿Vas a destruir tanques? Otro francotirador se rió. No, pero con esta pistola maté a un ametrallador polaco que estaba escondido detrás de un saco de arena. Bueno, cada uno tiene sus manías, hizo un gesto con la mano al francotirador que me llamó buen comandante. ¿Has oído hablar de los franceses y los ingleses? Me preguntó otro de mis nuevos compañeros de trabajo. No. ¿Qué pasa con los franceses y los ingleses? Me pregunté. Ambos nos han declarado la guerra. Joder. Estallé.
Me quedó claro que la guerra no terminaría para mí en la campaña de Polonia, a menos, claro está, que me dejara matar antes de tiempo. Con estos infelices pensamientos me dormí pronto. El 5 de septiembre, las fuerzas de la Wehrmacht estuvieron ocupadas reagrupándose durante la mayor parte del día. El grupo de ejércitos sur, que constaba de 3 ejércitos completos con cerca de 1 millón de hombres, necesitaba algo más de tiempo para cumplir las tareas que le habían sido asignadas en esta etapa, y tomar las ciudades de Lats, Ozorków, Radomsko y Brzezinski. Me alegré del respiro. Inmediatamente después del desayuno empecé a limpiar mi carabina y mi fusil antitanque. Al hacerlo, me alegré de haber podido conseguir no solo 7 cartuchos de munición para mi carabina por la mañana, sino también 7 cartuchos más para mi fusil antitanque. Esto me dio la oportunidad de practicar con el fusil. Incluso intenté acoplarle mi viejo visor de 2,5 aumentos. Pero no tuve éxito. Hacia las 11 me llamaron a la tienda donde estaba el cuartel general de nuestro comandante de regimiento, el coronel Holsworth. Cuando entré, estaba sentado ante una mesa de roble y miraba los mapas extendidos frente a él. El teniente Bauer ha llegado a sus órdenes, señor coronel, le informé, y saludé y chasqueé los talones como correspondía. Descanse, alférez, sonrió el coronel. ¿Puedo ver su documentación? Me sorprendió la expresión cordial de su rostro. Al fin y al cabo, era un oficial de ese rango y yo solo era un sargento. Me apresuré a entregarle mi libreta personal de soldado. Después de hojearlo, dijo: Veo que se graduó en la Escuela de Francotiradores de Berlín. Así es, señor coronel, respondí. Bueno, algunos viejos militares tienen prejuicios contra los francotiradores. Pero yo conozco el verdadero valor de esos combatientes. Por eso en mi regimiento hay varios pelotones formados solo por francotiradores, incluido el suyo. En ese momento entró en la tienda un sargento con el rostro cubierto de hollín. Parecía tener unos 40 años. Saludó al coronel y se puso en posición de firmes. Descanse, sargento Sommer, dijo el coronel Holsworth. Tengo buenas noticias para usted. Creo que le he encontrado un alumno adecuado. Sí, coronel, es una buena noticia, respondió el sargento. Mire, justo delante de usted está el artillero Bauer, sonrió el coronel. Ya tiene en su haber 30 eliminaciones enemigas no confirmadas. Sí, eso es mucho, teniendo en cuenta que la guerra empezó hace solo unos días. El sargento Sommer me dirigió una mirada escrutadora. ¿Tenía ya alguna experiencia previa? No, fue reclutado hace 2 años y se graduó en la Escuela de Francotiradores de Berlín, respondió el coronel. Entonces tiene talento, dijo el sargento. El coronel me miró y me explicó. Ante usted está el sargento Hans Sommer. Fue francotirador en la Primera Guerra Mundial. Tiene en su haber más de 300 impactos confirmados. Aunque en realidad, por supuesto, ha abatido a muchos más. Esas palabras me sorprendieron. Estaba ante un francotirador profesional, un asesino profesional. Y después de todo, yo mismo ya había matado a una treintena, y probablemente a muchas más personas vivas, aunque fueran soldados enemigos. ¿En qué me convertiría después de empezar a aprender de este sargento Sommer? Me serenó la idea de que me ayudaría a volver de una pieza con Ingrid y mi pequeño Kurt. Sin embargo, guardé silencio. No es muy hablador, eso me gusta, dijo el sargento Sommer al coronel, sin dejar de mirarme. Pero tendremos que ver si realmente dispara tan bien. Tiene razón, sargento, convino el coronel Holsworth. Pondré a Efley Bauer bajo su mando. Pueden irse los dos. Salí de la tienda del coronel siguiendo al sargento Sommer. ¿Desde qué distancias estás acostumbrado a disparar? Me preguntó el sargento de camino al borde del campamento. De 200 a 400 metros. Pero un par de veces he acertado desde 500, 600 metros. ¿500, 600 metros? Me interrogó el sargento. Muéstrame tu rifle. Se lo puse en las manos. Un rápido vistazo a mi visor bastó para que el sargento dijera: sí,
Con esa mira es posible. Me alegraré si realmente tienes tan buena puntería. Cuando nos habíamos alejado unos 100 pasos de la trinchera más alejada, el sargento me ordenó que me quedara donde estaba, y él mismo siguió caminando. A una distancia de unos 300 metros de mí se detuvo, sacó de su mochila una estaca de madera de unos 40 centímetros de largo, y clavándola en el suelo, le ató un pequeño trozo de papel. Supuse que ese sería mi objetivo. El sargento, mientras tanto, seguía adelante. Clavó la siguiente estaca en el suelo a una distancia de 400 metros de mí, y la tercera a una distancia de medio kilómetro, si no más. Después de eso, el sargento Sommer volvió hacia mí, sacó sus prismáticos y ordenó: Ahora muéstrame lo que puedes hacer. Intenta acertar a los 3 objetivos lo más rápido posible. Me tumbé boca abajo y coloqué el fusil en posición. Apunté con la mira telescópica y apreté el gatillo. Muy bien, hagamos el siguiente, oí la voz del sargento Sommer mientras miraba por sus prismáticos y supervisaba los resultados de mis disparos. Apuré el cerrojo y unos segundos después disparé al segundo blanco. Excelente, me gusta tu cadencia de tiro. Vamos a por el último. Esta vez apunté mucho más tiempo. Probablemente 10 o 15 segundos. Pero entonces oí la voz complacida del sargento después del disparo. Bien, justo en la diana. No me lo esperaba de ti. El resto del día me quedé con el sargento Sommer. Me explicó todas las cosas que no nos enseñaron en la escuela de francotiradores, pero que son tan importantes para la supervivencia de un francotirador en condiciones de combate. Esto incluía los entresijos de disparar durante el amanecer y el atardecer. A esta hora del día, un francotirador debe elegir su posición de modo que el sol ciegue al enemigo que mira en su dirección y no se ciegue a sí mismo. El sargento Sommer también empezó a enseñarme los fundamentos del camuflaje con la ayuda de medios improvisados, que resultaron ser realmente mucho más convenientes y fiables que los medios de camuflaje específicos que nos enseñaron en la escuela. ¿Y dónde podía conseguir esos medios en condiciones de combate? El sargento Sommer utilizaba una red de camuflaje ordinaria. Me entregó una y me enseñó a atarle hojas y ramas para que pudiera mimetizarme con el terreno de la zona donde elegiría mi posición. No podía creer que con un camuflaje tan sencillo pudiera camuflarme muy bien. Le comenté mis dudas al sargento. Se rió y me dijo que me diera la vuelta, contara lentamente hasta 100 y luego intentara verle entre los arbustos a unos 200 metros de distancia. Cuando me di la vuelta, no pude encontrar al sargento Sommer entre los arbustos. Incluso saqué los prismáticos, pero tampoco sirvieron de nada. Finalmente grité: Me rindo. No veo nada. El sargento Sommer se levantó y solo entonces pude verle. Estaba triunfante. Después me enseñó muchas más cositas útiles. Me explicó que una bala viaja más rápido que el sonido de un disparo. Así que, si tomaba una posición lo suficientemente alejada del objetivo, podía elegir un momento en el que el enemigo no estuviera mirando en mi dirección y disparar sin miedo a que se diera la vuelta antes de ver el destello al final de mi cañón. El sargento Sommer también me dijo que la noche es un buen momento del día para cazar al enemigo. Todo lo que tienes que hacer es localizar a algún tonto que encienda un cigarrillo y disparar a la luz. Sin embargo, al hacerlo, tienes que tener más cuidado que nunca y cambiar constantemente de posición. No olvides que el fogonazo en el extremo de tu cañón en la oscuridad será perfectamente visible para el enemigo. Hablamos todo el día hasta que empezó a oscurecer. Intenté memorizar cada palabra del sargento, pensando que más tarde podría salvarme el pellejo. Sin embargo, no solo me enseñó a preservar mi propia vida, sino también a destruir al mayor número posible de enemigos. No siempre tienes que matar a un soldado enemigo, me dijo el sargento Sommer. Puedes dispararle en la rótula o herirle en el estómago. El dolor será infernal y no podrá hacerte daño. Pero uno de sus camaradas seguramente correrá en su ayuda. Y aquí puedes utilizar al herido como cebo para conseguir nuevos objetivos fáciles. No tienes que herir al enemigo tú mismo, puedes ver al herido en tu mira y esperar a que alguien se arrastre hasta él. Las ametralladoras pesadas y los cañones también pueden ser un buen cebo.
Seguramente te habrás dado cuenta más de una vez de que los ametralladores caídos se apresuran a ser sustituidos por sus compañeros. La idea de tales trucos no me hacía feliz. Pero aún no sabía que esto no era lo peor de lo que ocurre en la guerra. Por la noche, el sargento Sommer empezó a explicarme cómo burlar a los francotiradores enemigos. Recuerda, me dijo. Tu adversario más peligroso es el francotirador enemigo. Nunca lo consideres más estúpido que tú mismo, intenta ser más astuto que él. Después de estas palabras Sommer me enseñó cómo puedes poner tu casco en una espátula de infantería y sacarla de la trinchera para que el enemigo la tome por tu cabeza. De esta forma podrás engañar a la mayoría de los francotiradores. Además, podrás detectar la posición del francotirador enemigo o asegurarte de que no hay francotiradores cazándote cerca. Sin embargo, este truco puede no funcionar si tu oponente es un francotirador muy experimentado. Pero eso es muy raro. Hacia el final, el sargento Sommer empezó a explicarme cómo elegir la posición correcta. Lo ideal sería una en la que pudiera permanecer todo el tiempo que quisiera sin delatar mi presencia al enemigo, y una que pudiera abandonar en cualquier momento sin ser visto. Si eliges una mala posición, estás muerto. El sargento Sommer lo resumió todo. De camino a su tienda, me dijo por última vez. En cualquier batalla, debes recordar la regla número 1 por encima de todo. ¿Cuál es la regla número 1? Le pregunté. No dejes que te maten, sonrió. ¿Hay una regla número 2? Sí. Dice, ve la regla número 1. Los dos nos reímos. Despidiéndose de mí en la entrada de su tienda, el sargento Sommer me ordenó. Mañana debes presentarte aquí de nuevo. Seguiré enseñándote las reglas. Sí, sargento Sommer, le contesté. Los chicos de mi nuevo pelotón me saludaron con preguntas sorprendidas. No sabían dónde había pasado el día. Cuando les conté brevemente mi visita al coronel y el hecho de que me había convertido en aprendiz del sargento Sommer, la envidia se hizo patente en los rostros de algunos de ellos. El favorito del coronel. En las caras de 2 o 3 de ellos aparecieron sonrisas irónicas. José Fencel, un tipo de mi pelotón, con el que habíamos hecho amistad ayer, se acercó a mí. En su casa había dejado mi fusil antitanque, que por supuesto no había llevado conmigo cuando me citaron para ver al coronel. No les hagas caso, dijo Josef. A todos ellos les gustaría estar en tu lugar, por eso están celosos de tu talento. Oh, sí, ¿tengo un talento envidiable? Sonreí con maldad. Reconozcámoslo, talento para matar gente. Ahora mismo solo quiero una cosa, volver a casa, a mi panadería. Bueno, Gunther, todos volveremos a nuestras panaderías o a otra cosa. Si sobrevivimos. En este momento, lo principal es sobrevivir. No, lo principal, conquistar el espacio vital para el pueblo alemán. Uno de mis nuevos compañeros de trabajo, que escuchó nuestra conversación, acuñó un eslogan erudito. Me quedé desconcertado, pero Josef enseguida se encontró a sí mismo. Claro, eso es lo principal. Pero si dejamos que nuestros enemigos nos maten, ¿quién conquistará el espacio vital para los alemanes? Era una respuesta razonable. Ni Josef ni yo queríamos problemas. Y ese tonto aún podía delatarnos. Sin embargo, cuanto más duraba la guerra, menos tontos había. A mediados de la campaña rusa hablábamos libremente de todo lo que pensábamos. En aquel momento ya teníamos claro que era mejor y más seguro estar en la cárcel que en el frente. En aquella época, sin embargo, no había prisa por utilizar medidas represivas contra nosotros, porque en la Wehrmacht cada soldado contaba. Pero no seguiré adelante. Poco después de la conversación con Josef, me quedé dormido en mi trinchera. Estuve dando vueltas en la cama durante un buen rato antes de que el sueño se apoderara de mí. Me inquietaba la idea de que mañana aprendería nuevas formas de matar. En mi situación, sin embargo, eran más bien técnicas de supervivencia. Me obligué a calmarme ante ese pensamiento. Por la mañana, justo después del desayuno, nuestra división se movilizó.
Los soldados empaquetaron en camiones y carros blindados los suministros de las tropas. La ofensiva continuaba. Nuestra división debía seguir avanzando hacia Varsovia. Habiendo terminado de cargar, fui a la tienda del sargento Sommer. Él ya me esperaba en la entrada. Tenía la cara manchada de hollín. En aquel momento pensé que Sommer estaba obsesionado con el camuflaje. Pero en batallas posteriores he visto lo importante que es para un francotirador estar tan obsesionado. Buenos días, sargento. Le dije. Vamos a ver lo bueno que es. Me devolvió la sonrisa y miró el cañón antitanque que llevaba en el hombro. ¿Qué es eso? Un cañón antitanque. Sí, ya veo. ¿Lo llevas como talismán? ¿No es un poco pesada? Con su ayuda destruí a un ametrallador enemigo a través de un saco de arena, respondí, avergonzado. De acuerdo, eso es asunto tuyo. Pero no olvides que para un francotirador es muy importante poder abandonar la posición rápidamente. Pero tú eres joven, así que probablemente ni siquiera esto te parezca una carga. Sí, casi que no, mentí, para evitar que el sargento se burlara de mí. Me dio una palmada en el hombro. Me gusta tu actitud alegre, Gunther. Esta vez viajé en la parte trasera del camión con el sargento Sommer. Los camiones se extendían en una columna interminable. Seguíamos a la división, formada por tanques y vehículos blindados. Cuando miraba por la parte trasera del camión durante el trayecto, veía innumerables filas de refugiados polacos. Algunos llevaban fardos de pertenencias a la espalda, pero la mayoría tenía al menos carros y a veces incluso carretas tiradas por caballos. Muy rara vez veíamos tractores y otros vehículos con los refugiados. Pero tenían que viajar fuera de la carretera porque ésta estaba ocupada por nuestra columna. Este día fue bastante tranquilo para mí. En el camino Sommer continuó enseñándome sabiduría de francotirador. Por ejemplo, me dijo: un hombre corriendo también es un buen blanco para un francotirador experimentado. Solo tienes que apuntar un poco por delante de sus movimientos y tener en cuenta la distancia al objetivo. Por supuesto, esto viene con la experiencia. Pero estoy seguro, Gunther, de que le cogerás el truco. Pensé en el hecho de que, si no me matan, tendré tiempo de sobra para dominar los entresijos del oficio de francotirador. Después de que Gran Bretaña y Francia nos declararan la guerra, estaba claro que sería por mucho tiempo. La guerra durará probablemente otro año entero, decidí entonces. Por supuesto, en aquel momento no nos dábamos cuenta de lo aterradora y larga que iba a ser. Por la noche, como de costumbre, hicimos un alto y acampamos. Nos ordenaron cavar trincheras. Los soldados no lo veíamos muy necesario, porque delante de nosotros había toda una división de tanques. Pero una orden es una orden, y cavamos trincheras poco profundas. Al mismo tiempo, me sorprendió darme cuenta de que cavar trincheras se había convertido en un hábito para mí y no era tan tedioso como antes. Por la noche, el estruendo de los cañones de artillería llegaba desde algún lugar lejano. Nos despertábamos, nos dábamos la vuelta y seguíamos durmiendo. No le prestábamos mucha atención, porque el fuego venía del lado de la carretera a Varsovia y estábamos separados por tanques. Además, no podíamos creer que estuvieran disparando contra nuestra columna. Al fin y al cabo, los polacos no se atreverían a disparar contra toda una división de tanques alemanes. Pero estábamos equivocados. Pronto vimos una llama a lo lejos, lo que indicaba que uno o varios de nuestros tanques se habían incendiado. Ahora podíamos oír el estruendo de respuesta de los cañones alemanes y los cañones de los tanques. Era como si nos hubieran quitado el sueño. Los proyectiles polacos caían a 100 metros de nosotros. Me puse rápidamente el casco, que me había quitado descuidadamente de la cabeza antes de dormir. Los disparos no cesaban. Había pasado una media hora. Podría haber sido menos, el tiempo transcurría demasiado despacio. Los soldados de infantería estábamos alerta, esperando siempre la orden de atacar. Los proyectiles polacos estallaban cada vez más cerca, y yo me reprendía por ser demasiado perezoso para cavar una trinchera profunda. Sin embargo, el principal objetivo de la artillería enemiga eran los tanques.
Y eso era reconfortante. Pero unos minutos más tarde uno de los proyectiles cayó justo en una trinchera vecina. Tras la ensordecedora explosión, empecé a oír los aullidos de los heridos y gritos de «Doctor». El miedo se apoderó de mí. Pero unos minutos después un suboficial saltó a nuestra trinchera. «Prepárense», ordenó. «En 5 minutos pasaremos al ataque». Su orden me hizo recomponerme. Recordé las palabras del sargento Sommer de que no me sentiría demasiado cómodo corriendo con un cañón antitanque, y lo puse al fondo de la trinchera. Pronto ya estaba corriendo entre la masa de atacantes detrás de nuestros tanques. Los proyectiles estallaban sin cesar cerca de nosotros. De vez en cuando se oían gritos y gemidos de heridos. Me obligué a no pensar en ello y a correr. La oscuridad se iluminaba de vez en cuando con las bengalas de los paracaídas. Por fin pude ver el bosque. El bosque estaba a 1 kilómetro de distancia. Desde allí nos disparaban los cañones polacos. Con el destello de la siguiente bengala me di cuenta de que ahora éramos visibles para los polacos como en la palma de mi mano. Grité, «¡Al suelo!», y me precipité al suelo. Pocos oyeron mi voz por encima de la explosión de los proyectiles. Y el instinto de conservación, al parecer, no funcionó tan bien para todos como para mí. Los polacos no dudaron en abrir fuego directo contra nuestros tanques e infantería. Las ametralladoras polacas empezaron a chisporrotear. Y en un momento los interminables gritos y gemidos de los heridos empezaron a resonar a mi alrededor. Nuestros tanques siguieron avanzando hacia el bosque, devolviendo el fuego. Entre bengala y bengala, corrí cautelosamente hacia adelante, escondiéndome detrás de cada desnivel del terreno. Los polacos tenían una gran cantidad de piezas de artillería antitanque, y cada vez ardían más de nuestros tanques. A unos 300 metros del bosque, nuestros tanques se detuvieron por alguna razón, continuando el fuego de cañones y ametralladoras. En el crepúsculo previo al amanecer no podía entender lo que había sucedido. Pero entonces, acercándome, en el destello de otra bengala vi una zanja antitanque que bloqueaba el camino hacia el bosque. Las posiciones polacas no estaban a más de 400 metros. Tomé posición detrás de una colina que más o menos me cubría y empecé a disparar con mi fusil de francotirador, apuntando a los destellos en el extremo de los cañones de las ametralladoras polacas. No sé cuánto tiempo duró ni a cuántos polacos maté. Tal vez 10. Tal vez más. El fuego de la artillería enemiga casi había cesado, pero la infantería polaca seguía disparándonos. Mientras tanto, estaba amaneciendo. Se hizo inseguro para mí esconderme detrás de la colina. Pude ver un pequeño granero a 150 metros de mí. Podría ser un buen escondite. Me tapé la cara con la red de camuflaje y corrí hacia allí. El granero olía a heno. Además, vi unas cuantas cabras y una vaca dentro. Las cabras balaban y la vaca no paraba de mugir, asustada por la pelea. Pero todas estaban ilesas. Fue como un milagro. Y era una buena señal. Decidí tomar posiciones en el desván y empecé a subir por la escalera. Cuando apenas asomé la cabeza en el ático, vi el cañón de un rifle apuntándome. Me di cuenta de que estaba acabado. Pero no tenía toda mi vida pasada pasando ante mis ojos. Eso es lo que dicen, pero yo no tenía nada de eso. Solo una especie de vacío y nostalgia. Y el disparo nunca sonó. Parecía mucho tiempo, pero solo fueron unos segundos. Y oí la voz del sargento Sommer. Si hubiera habido un polaco aquí, te habría matado en un santiamén. Casi me caigo por las escaleras de alegría. Sommer estaba tendido cerca de la ventana del ático. A través de ella, como adiviné, disparaba a los polacos, pero permaneció alerta. Al oír mis pasos, apuntó inmediatamente con su carabina en dirección a la escalera. Mirándome, Sommer se echó a reír. Bueno, al menos tus pantalones no están mojados, bien hecho. ¿Y tu munición? Busqué en mi bolsa de munición y le entregué al sargento unos 20 cartuchos. ¿Quieres ser mi artillero?, preguntó. ¿Mi observador?, pregunté,
aún en estado de shock. Sí, coge mis prismáticos y busca objetivos adecuados. Cogí los prismáticos de Sommer y me coloqué en la ventana del ático. El sargento me tiró inmediatamente al suelo. Baja la cabeza, Gunther. ¿Quieres que acabemos los dos? Me di cuenta de mi error. Para pasar desapercibido, era necesario sobresalir lo menos posible. Por supuesto, era muy incómodo de ver. Pero sin embargo, después de un minuto vi una batería de cañones antitanque polacos. Probablemente eran cañones de 20 milímetros, desde el ático me parecían literalmente de juguete. Eran 12. Había 2 artilleros de pie cerca de cada uno. Además, tenían un artillero que miraba a través de binoculares. Sargento, una batería de cañones de 20 milímetros a las 11 en punto, dije. Era nuestra costumbre marcar el terreno como un cuadrante para explicar rápidamente la ubicación de un objeto. Sommer apuntó inmediatamente allí con su visor de francotirador. Tenía un visor Zeiss, igual o casi igual que el mío. No veo nada, dijo al cabo de un segundo. Un poco más arriba, sobre la colina, le expliqué. Ajá, ¿es cierto? Exclamó Sommer. Mira al artillero. Un momento después vi cómo el artillero polaco se desplomaba con un agujero en la cabeza. Entonces el sargento Sommer empezó a disparar a los artilleros uno por uno. Tiró del cerrojo con una velocidad increíble. Después solo tardó unos segundos en cargar el cargador vacío. Sin embargo, los polacos ya habían abandonado los cañones y estaban tumbados junto a ellos. No se les veía por encima de la colina. Ya está hecho, dije. Espera, me objetó Sommer. Ahora su sargento les gritará que sigan disparando. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Pasaron solo un par de minutos, y los polacos estaban de nuevo cerca de los cañones. Sommer abrió fuego contra ellos. Cuando su cargador volvió a agotarse, vi al sargento polaco huir de los cañones a gran velocidad. Había matado a la mayoría de sus hombres, pero había salvado el pellejo. Busca otro objetivo, ordenó Sommer. Pero tampoco pierdas de vista esos cañones. ¿Quién sabe lo testarudos que son los polacos? Después de eso el sargento Sommer mató a varios ametralladores más, oficiales y soldados de infantería en mi punta. Se quedó sin munición. A mí no me quedaba más de una docena. Quédate aquí, me dijo el sargento. Iré a por munición. Si aparece un buen blanco, puedes usar lo que te queda, sonrió. Estuvo fuera unos 20 minutos. En ese tiempo conseguí disparar a 2 ametralladores y a un oficial. Cuando el sargento Sommer regresó con la munición, me preguntó por mis progresos y me elogió. Creo que serás un buen francotirador, Gunther. Después de eso el propio Sommer hizo durante un rato el papel de mi artillero, y maté a otros 3 ametralladores, 2 sargentos y un oficial en 10 minutos. No disparamos contra los soldados rasos, para no llamar demasiado la atención sobre nuestra posición. Y, sin embargo, se fijaron en nosotros. De repente oí susurrar al sargento Sommer. ¿Silencio? Cuando me di la vuelta, me di cuenta de que algo iba mal. La vaca y la oveja que estaban abajo hacían ruidos especialmente fuertes y asustadas. El sargento me hizo un gesto para indicarme que teníamos compañía. Mantenía la calma y me transmitió su confianza. El estruendo de los disparos y las explosiones había disminuido y oíamos pasos cerca de las escaleras. Oímos hablar en polaco. Sommer cogió inmediatamente una granada y tiró de la anilla. La explosión iba a estallar en 4 segundos. Sommer tenía nervios de acero. Esperó la mitad de ese tiempo y luego lanzó la granada. Gracias a esta maniobra, podía estar seguro de que los polacos no tendrían tiempo de dispersarse. Cuando estalló la explosión, Sommer saltó inmediatamente al hueco de la escalera. Me precipité tras él. La escalera de madera quedó destrozada por la explosión, y yo también tuve que saltar. La granada solo mató a uno de los enemigos. Pero cuando salté, Sommer ya había conseguido disparar a uno de los polacos que habían sobrevivido a la explosión.
Otro estaba herido y echó mano a su fusil, pero fue relevado inmediatamente por la segunda bala del sargento Sommer. El tercer soldado enemigo caminaba hacia la puerta. Le apunté con mi fusil y grité: «¡Quieto!». El polaco se quedó inmóvil. Sommer disparó al mismo tiempo a otro enemigo que huía y luego se volvió hacia mí. «¿Dispárale?». La voz del sargento era fría y tranquila. Para mi sorpresa, el polaco que tenía en el punto de mira gritó en alemán, aunque con acento: «Me rindo. No disparen». Levantó las manos, que, tras la explosión de la granada, estaban tan negras como su cara. De la oreja del polaco manaba sangre. No pude apretar el gatillo. Este polaco era el primer enemigo que veía tan de cerca. Le dije a Sommer: «Este se rinde. Lo llevaré al campamento». «Haga lo que quiera, sargento Bauer», respondió decepcionado el sargento Sommer. «Pero si por el camino te dispara un francotirador polaco, cúlpate a ti mismo». Ciertamente Sommer pensaba con prudencia. Siendo un viejo guerrero, sabía por experiencia que en tales casos, una actitud humana hacia el enemigo puede costarte tu propia vida. Pero no podía disparar a un soldado que se estaba rindiendo. Le pregunté al polaco: «¿Hablas alemán?». «Sí, un poco». Estaba temblando y de repente empezó a llorar. «No me mate». Parecía casi un niño y sin duda era incluso más joven que yo. «Cállese». Le grité. «Te hago prisionero, pero si te sacas los mocos, te pego un tiro». Sommer se volvió hacia él. «¿Cómo sabías que estábamos aquí?», preguntó el sargento. Nos dimos cuenta de que el fuego procedía de algún lugar de este lado, y entonces vimos destellos en el extremo del cañón del fusil. «Bueno, Gunther, vámonos de aquí», me dijo Sommer. La lucha ya se estaba calmando. En cuanto salimos del granero, Sommer fue inmediatamente a buscar una nueva posición. Y yo tuve que llevar al polaco a la concentración de nuestras tropas. Varios de nuestros camiones con municiones y suministros médicos ya estaban a 1 kilómetro del bosque. Ordené al prisionero: «Ahora correrás a los camiones, y yo te seguiré. Si intentas escapar, te dispararé». Echamos a correr. En 1 o 2 minutos una bala silbó a 10 pasos de nosotros. El polaco cayó inmediatamente al suelo. Volvía a temblar. Al parecer, sus nervios habían terminado por ceder. Le grité, pero no se levantó. Era peligroso quedarse al descubierto, así que empecé a golpear al polaco. Me di cuenta de que si no se levantaba, tendría que dispararle. El prisionero pareció darse cuenta también. Después de mis primeros golpes se levantó, primero a 4 patas y luego en toda su estatura, y echamos a correr de nuevo. Ya había una multitud de unos 100 prisioneros de guerra alrededor de los camiones. Estaban custodiados por una decena de nuestros soldados. La mayoría de los polacos parecían tan jóvenes y asustados como el que yo había capturado. Rápidamente informé al sargento que estaba cerca de los camiones de que había traído un prisionero. Inmediatamente después me apresuré a regresar al bosque. Pero resultó que la batalla ya había terminado. El sargento Sommer se reunió conmigo. Me dijo que los restos de la unidad polaca en retirada a través del bosque, pero no son perseguidos por las fuerzas de una división fresca de la Wehrmacht. «Gunther, nos merecemos un respiro», me dio una palmada en el hombro. «Me alegro de que no te perforaran cuando escoltabas a ese prisionero. Serás un gran francotirador si no haces ninguna estupidez». Nuestra división de infantería pasó el resto del día reagrupándose y esperando refuerzos. Los refuerzos no llegaron hasta la noche. Por el aspecto de la mayoría de los nuevos reclutas, se notaba que eran claramente combatientes sin entrenamiento. Llevaban uniformes nuevos, recién planchados, y la cara bien afeitada. Comparado con ellos, me sentía como un sucio cerdo de trinchera. Sin embargo, sabía que aún les quedaba mucho camino por recorrer, y observé con triunfo el miedo y la confusión en sus rostros al oír los gemidos de los heridos a los que nuestros médicos intentaban prestar ayuda sobre el terreno.
Otras divisiones de la Wehrmacht siguieron avanzando hacia el este, en dirección a Varsovia. Y nuestra división tuvo un pequeño respiro para lamerse las heridas. Recibimos municiones adicionales. Y después de eso recibimos órdenes de movernos hacia el norte. Nuestro objetivo era la ciudad de Madlin, que los polacos ya habían conseguido convertir en una fortaleza. El 8 de septiembre pasamos medio día viajando hacia el norte hasta el río Vístula. Más adelante tuvimos que detenernos y esperar la llegada de los ingenieros. No llegaron hasta poco antes del anochecer. Al amanecer del día siguiente empezamos a construir puentes de pontones sobre el río junto con los ingenieros. Esto nos llevó un día entero, por lo que no pudimos cruzar el Vístula hasta el 10 de septiembre. Me alegré de este breve respiro. Durante este tiempo tuve tiempo de reponer un poco mi suministro de munición, y también de escuchar otra parte de la instrucción del sargento Sommer. Sin embargo, mis conversaciones con él habían dejado de versar únicamente sobre el trabajo de francotirador. De vez en cuando giraban en torno a temas mundanos. Sommer no era muy hablador cuando se trataba de nuestras familias. Así que en esas ocasiones era yo quien hablaba. Escuchaba con interés cuando le hablaba de mi trabajo en la panadería, de mi madre, de Ingrid, de nuestro pequeño hijo Kurt. Al propio Sommer le gustaba hablar de caza. Era un cazador experimentado, y su pieza favorita eran los ciervos. Sommer los cazaba en muchos bosques de Alemania. Al final de nuestra primera conversación sobre el tema, me dijo: «Fue la caza lo que me convirtió en un francotirador tan hábil. Deberías probarlo, la caza te ayudará mucho en tus habilidades de francotirador». Sí, la caza es algo bueno, acepté. Pero cuando termine mi periodo de servicio, no me importarán mis habilidades de francotirador. Prefiero hacer pan y pasteles para mi panadería. Se hizo el silencio durante unos segundos. Pero entonces Sommer sonrió. «Escríbeme si necesitas otro panadero». Los dos nos reímos. El 10 de septiembre, nuestra tercera división, junto con otra división de infantería de la Wehrmacht, cruzó el Vístula. Avanzamos un poco más hacia el norte y luego giramos bruscamente hacia el este, en dirección a Madlin. Por el camino, comentamos la noticia de que un día antes habían comenzado intensos combates al este de Varsovia. El ejército alemán estaba sufriendo grandes pérdidas, ya que los polacos habían conseguido atrincherarse y atrincherarse bien en su capital. Pensé con ansiedad que al asaltar Madlin también lo pasaríamos mal. Madlin superó incluso mis peores expectativas. Durante la última semana los polacos habían conseguido rodear toda la parte occidental de la ciudad con trincheras, zanjas antitanque y alambre de espino. Nuestra división tuvo que detenerse bruscamente cuando nos acercamos a Madlin a tiro de fusil. Nos vimos obligados a atrincherarnos bajo una lluvia de balas y obuses. Cuando estaba terminando de cavar mi celda, el sargento Sommer saltó de repente. «Ven conmigo, Gunther», dijo. «No has elegido el mejor lugar para una posición de francotirador». Nos alejamos corriendo de las posiciones avanzadas de nuestra división. Detrás de ellas Sommer me señaló unos árboles que crecían cerca. Detrás de estos árboles el sargento y yo cavamos nuestra nueva trinchera. Allí ya había algunos tablones que Sommer había traído con antelación. Las colocó sobre la trinchera de modo que solo quedara una estrecha entrada y dos pequeñas rendijas desde las que pudiéramos disparar. «Hay que colocar sacos de arena sobre los tablones», dijo el sargento sacando unos sacos vacíos de su mochila. Como no había arena cerca, llenamos los sacos con tierra común y los colocamos sobre las tablas. Sommer puso encima una red de camuflaje. Nuestro nido de francotirador estaba listo. Tras subir a la trinchera, abrimos fuego contra los polacos. Eran tantos que no necesitábamos ningún observador. Cierto, la distancia a las posiciones polacas era de 500 a 600 metros, además, los enemigos estaban en las trincheras. Por lo tanto, no solo yo, sino también Sommer no dimos en el blanco con cada bala. Sin embargo, teníamos suficiente munición. Sommer consiguió algunos cinturones de ametralladora MG-34. Utilizaban exactamente los mismos cartuchos que nuestras carabinas K98K.
La única desventaja era que teníamos que sacar los cartuchos del cinturón, pero enseguida le cogí el truco. El asedio de Madeline duró muchos días. Cuando había una pausa en la lucha, hablábamos con Sommer. Siguió enseñándome las sutilezas del francotirador. En particular, me explicó que en esas condiciones podíamos permitirnos el lujo de no preocuparnos por cambiar de posición. En primer lugar, nuestro nido de francotiradores estaba muy por detrás de las posiciones avanzadas de la división, y los polacos disparaban principalmente a la vanguardia de nuestras tropas. En segundo lugar, nuestra trinchera estaba bastante bien fortificada y camuflada. Por supuesto, podría ocurrir que nos topáramos con un francotirador o un artillero de clase extra. Sommer sonrió con tristeza. Pero eso es muy poco probable. Así que es mejor no pensar en ello. Tenía razón. En las 2 semanas y media que duró el asedio, al enemigo nunca se le ocurrió abrir fuego contra nuestro nido de francotiradores. Mi sargento y yo conseguimos matar a unos 100 polacos cada uno durante ese tiempo. Durante el asedio, en uno de sus días, el 17 de septiembre, la moral de nuestros hombres se levantó un poco con la noticia de que la Unión Soviética también había entrado en la guerra contra Polonia como aliada de Alemania. Los polacos estaban condenados en una guerra contra 2 naciones, cada una con fuerzas muy superiores. Las posiciones avanzadas de los defensores de Madeline se reabastecían constantemente con fuerzas frescas, y nuestras unidades no podían entrar en la ciudad. El fuego de artillería no cesó durante 2 semanas y media. Finalmente, el 28 de septiembre, Varsovia capituló. La guarnición de Madeline no capituló hasta el día siguiente. Entramos en la ciudad. Resultó que la munición de los defensores ya se estaba agotando. Además, en Madeline empezaba a cundir el hambre, ya que hacía tiempo que nuestras tropas habían cortado todas las rutas de suministro de alimentos. Ese fue el final de la campaña polaca para mí. Sin embargo, las últimas unidades polacas que seguían resistiendo no se rindieron hasta el 5 de octubre. Después Polonia quedó dividida en 2 partes. La parte oriental fue ocupada por la Unión Soviética y la occidental por Alemania. Durante los 5 meses siguientes fui ascendido a suboficial subalterno. No menos importante fue mi puntaje como francotirador. El sargento Sommer confirmó una parte importante de mis aciertos. Además, durante estos 5 meses, recibí unas únicas vacaciones de 1 semana. Ingrid y mi madre casi lloraron cuando me vieron en la puerta. Kurt, en cambio, reaccionó de forma muy distinta. Me tenía miedo y no quería reconocerme como su padre. Me disgustó mucho. Por supuesto, me tranquilicé pensando que los niños de esa edad siempre desconfían de las personas desconocidas y que, debido a mi servicio militar, me había convertido en una persona desconocida para mi hijo. El razonamiento era cierto y lógico, pero servía de poco consuelo. Ingrid y mi madre no dejaban de preguntarme cómo había sido la guerra en Polonia. Mis respuestas al principio eran cortas: sí, vi los combates; no, no quiero describirlos. Ya ves, estoy vivo, eso es lo principal, y así sucesivamente. Al final se me hizo difícil ver la confusión y el desconcierto en sus caras. Entonces empecé a mentir, a decir que los polacos retrocedían constantemente, que casi no se atrevían a luchar con nosotros. Incluso les conté a mamá y a Ingrid anécdotas del ejército, un poco escabrosas, pero divertidas. Todo eso las tranquilizó. Y pronto creyeron que la campaña de Polonia era una especie de aventura, divertida y un poco arriesgada. Mamá e Ingrid querían creerlo, y no era difícil creerlo, porque todos los periódicos alemanes decían lo mismo. Durante estas vacaciones yo mismo quería volver a mi antiguo mundo acogedor y olvidarme de la vida en el ejército al menos durante 1 semana. Pero no fue así. Algo ocurrió en mí. Los problemas e intereses de la gente que vivía en la vida civil me parecían ahora algo inverosímil, alejado de la vida real. Al 4.º día no sabía dónde meterme. Incluso quería volver al cuartel, donde te planifican todo el día y lo deciden todo por ti. Parece que le dijiste a Sommer en vano que serías capaz de hacer pan y pasteles tan bien como antes, me dije, sonriendo tristemente. Sin embargo, me obligué a intentar hacerlo de nuevo.
Lo sorprendente es que mis manos no han conseguido olvidar cómo hacer pan. Durante los últimos días de mis vacaciones, pasé varias horas al día ayudando a mi madre y a Ingrid con su trabajo. Me ayudó a volver a sentirme no exactamente igual, pero al menos un poco como antes. También jugué con mi hijo pequeño. Al final de la semana, Kurt se había acostumbrado a mí e incluso me llamó papá 2 o 3 veces. Sin embargo, llegó el momento de volver a la unidad. Para entonces, nuestra base ya estaba en Renania, no muy lejos de la frontera francesa. Mientras tanto, la Segunda Guerra Mundial seguía calentándose. El 30 de noviembre, las tropas soviéticas invadieron Finlandia. Esto dio lugar a una guerra de 3 meses en la que los soviéticos sufrieron grandes pérdidas, pero lograron la rendición de Finlandia. Este acontecimiento coincidió aproximadamente con mi regreso de vacaciones. Poco después, Sommer y yo recibimos invitaciones para trasladarnos a una unidad de paracaidistas. Los paracaidistas eran considerados la élite de las tropas alemanas. De todos los francotiradores de nuestro regimiento solo nos ofrecieron a mí y al sargento Sommer convertirnos en paracaidistas. Sin embargo, dudé. No necesitaba aventuras innecesarias sobre mi cabeza, quería más que nada volver vivo con mi familia. Piénsatelo bien, Gunther. Me persuadió Sommer. Durante la campaña polaca a los paracaidistas solo se les ordenó cortar las líneas de comunicación y las vías férreas. Ni siquiera tenían que participar en los combates. Nuestro pellejo estará mucho más seguro con estas tropas. Después de pensarlo, también decidí que las tropas de élite no se utilizarían como carne de cañón. Además, si todos sus compañeros son guerreros profesionales, cada uno tendrá más posibilidades de sobrevivir. Así que estuve de acuerdo. Sommer y yo fuimos enviados a la escuela de paracaidismo durante 6 semanas. Allí nos dieron nuevos uniformes, que en la jerga del ejército se llamaban trajes de salto. Además, nos dieron cascos especiales de acero de forma aerodinámica. Un salto con un casco ordinario podía acabar con graves lesiones para un paracaidista. Debo decir que el uso del paracaídas alemán de aquellos años requería serias habilidades por parte de un combatiente. En la fase inicial teníamos un largo entrenamiento deportivo, durante el cual practicábamos las técnicas básicas, y en particular el aterrizaje. Después pasamos a estudiar la parte material. Nos enseñaron a guardar los paracaídas. Por extraño que parezca, yo lo dominé incluso más rápido que Sommer. Nuestro entrenamiento preliminar terminó con el hecho de que realizamos saltos desde un aeromodelo. Además, en cada uno de nosotros, incluso en los soldados rasos, se desarrolló de todas las maneras posibles la capacidad de tomar decisiones de forma independiente. Se nos explicó enseguida que un paracaidista debía ser capaz de actuar de forma competente aunque murieran todos sus comandantes. Por fin llegaron los saltos de verdad. El primer salto lo realizamos cada uno de nosotros solos desde una altura de 180 metros. Al oír la orden, tuve que colocarme cerca del fuselaje, sujetando con los dientes el extremo de la driza extensible para que mis manos permanecieran libres. A la orden, enganché la carabina a la viga longitudinal. Se movió libremente a lo largo de ella mientras me acercaba a la escotilla de aterrizaje. En la escotilla tuve que abrir bien las piernas, agarrarme con ambas manos a los pasamanos situados a ambos lados de la escotilla y lanzarme cabeza abajo. Todo esto lo había practicado muchas veces en los entrenamientos, pero en el último momento tuve miedo. Sin embargo, en cuanto se dio la orden de saltar, mi miedo desapareció al instante y salté. Al principio me caía y volvía a tener miedo. Pero eso solo duró unos segundos. La driza retráctil se desenrolló en toda su longitud, tenía 9 metros, y arrancó la bolsa del paracaídas junto con la cúpula. En los instantes siguientes, la driza arrancó la bolsa de la cúpula del paracaídas y este se abrió por completo. Me sacudí bruscamente, sin dejar de volar cabeza abajo, y en un momento la tensión de las eslingas del paracaídas me devolvió a una posición normal. Sentí casi como un golpe, que me hizo perder el equilibrio. Pero cuando recobré el sentido, me di cuenta de que me balanceaba en las eslingas como en un columpio. Es una sensación increíble. Te acercas al suelo y te sientes casi como un pájaro.
Sin embargo, cerca del suelo tenías que volver a concentrarte. Tenías que aterrizar con una inclinación hacia adelante, haciendo movimientos con los brazos y las piernas similares a los de un nadador. Esto evitaba lesiones al golpear el suelo, porque nuestros paracaídas descendían a una velocidad de hasta 6 metros por segundo. Como resultado, muchos de nosotros sufrimos magulladuras en nuestro primer salto. Pero más tarde apreciamos la gran velocidad de los paracaídas alemanes cuando tuvimos que saltar bajo fuego enemigo. También debo señalar que, aunque el método alemán de apertura del paracaídas nos obligaba a saltar boca abajo, a diferencia de los británicos o los rusos, podíamos permitirnos saltar desde altitudes mucho más bajas. Y esto nos fue especialmente útil en Creta, cuando debido al fuego de la defensa antiaérea enemiga saltamos desde una altura de solo 70 a 80 metros. Sin embargo, nuestros paracaídas tenían algunas desventajas. Por ejemplo, al saltar no podíamos regular la velocidad de descenso ni el lugar de caída. Además, teníamos que saltar con un solo Prebelem, y el resto del equipo se soltaba por separado en contenedores especiales, ya que de lo contrario podía enredar las eslingas. En consecuencia, había que encontrar y desembalar estos contenedores más tarde, a menudo bajo el fuego enemigo. Sin embargo, durante el primer salto no pensé en ello. Estaba mucho más concentrado en apagar la cúpula y liberarme de las correas del paracaídas. Esto era bastante difícil, teniendo en cuenta que las eslingas estaban a mi espalda. Como resultado, la primera vez, el paracaídas me arrastró por el suelo durante varios metros antes de que pudiera tomar el control de la situación. Sin embargo, posteriormente aprendí a manejarlo con mucha más facilidad. Los saltos siguientes se hicieron en grupo y cada vez disminuíamos la altitud. El último salto de entrenamiento lo realizó todo el pelotón, y desde una altura de solo unos 100 metros. Después de eso pasamos a llamarnos oficialmente paracaidistas. En abril de 1940 el ejército alemán entró en Dinamarca y Noruega. Allí prácticamente no hubo combates, por lo que nuestra división no participó en ninguna de estas dos operaciones. Seguí aprendiendo cada vez más cosas sobre el oficio de soldado. Entre otras cosas, aprendí a plantar minas, qué señales se pueden utilizar para detectar una mina enemiga e incluso cómo desactivar algunos tipos de minas. Además, nos explicaron las vulnerabilidades de los tanques y nos enseñaron a utilizar diversas armas. Por aquel entonces, la Wehrmacht acababa de recibir muchas armas nuevas, tanto de la industria alemana como de los arsenales austríacos, checos y polacos. Con las nuevas armas pequeñas dominamos los entresijos del combate cuerpo a cuerpo y disparamos sobre todo subfusiles MP-38 en lugar de fusiles. Sin embargo, el sargento Sommer siguió enseñándome los secretos del francotirador. A pesar de la diferencia de edad, él y yo nos hicimos muy buenos amigos. El 9 de abril, Sommer y yo fuimos informados de que estábamos incluidos en un grupo especial de paracaidistas, el batallón de asalto Koch, llamado así por su comandante, el Hauptmann Koch. Esto me sorprendió, ya que hasta cierto punto todavía se nos podía calificar de novatos en el paracaidismo. Aunque, por supuesto, sentí cierto orgullo. Pero Sommer enfrió rápidamente mi ardor. No seas engreído, me dijo. No sabes a dónde nos arrojarán. Estas palabras no me asustaron, sino que me hicieron tratarlo todo con mesura, sin sobreestimar mis fuerzas. Y por la noche, antes de partir hacia una nueva unidad, de repente me invadió la nostalgia. Alemania seguía en guerra con Francia y Gran Bretaña. ¿Quién sabe, tal vez me enviaran a Francia? Allí había muerto mi padre. Tenía que hacer todo lo posible para no repetir su destino. Tenía mucho miedo de que mi hijo, como yo, creciera sin padre. En el batallón de asalto de paracaidistas nuestras habilidades de francotirador interesaron inmediatamente al Oberleutnant Rudolf Witzig. Se familiarizó con nuestros expedientes personales y nos citó en su despacho. Su primera pregunta fue: ¿están listos para morir por el Führer? ¿Qué podíamos responder Sommer y yo? Una respuesta negativa para cada uno de nosotros amenazaba con consecuencias fatales. Y ambos respondimos casi unánimemente que sería un honor para nosotros morir por el Führer. Después de eso,
el Oberleutnant Witzig nos hizo algunas preguntas más sobre nuestras habilidades militares, y al final de la conversación nos dijo que estábamos enrolados en el grupo secreto Granit, del que él era el comandante. Ese mismo día nos llevaron a un campo de entrenamiento cerca de Dessau, donde el grueso del grupo Granit llevaba varios meses preparándose para el asalto al fuerte Eben Emael. Sin embargo, solo supimos a lo que nos íbamos a enfrentar cuando llegamos al lugar. ¿Por qué era necesario un secretismo tan estricto y qué era este legendario fuerte? Se lo contaré en pocas palabras. Eben Emael formaba parte del sistema de fortificaciones entre Maastricht y Lieja, cuyo poder en el territorio al sur de la zona era tan grande que los belgas y los aliados llegaron a dudar de que los alemanes se atrevieran a lanzar un ataque en esta zona. Las dimensiones del fuerte eran de 800 por 900 metros. En su parte subterránea había almacenes de municiones y alimentos, una central eléctrica, un centro de comunicaciones telefónicas y barracones. Además, Eben Emael estaba rodeado por un foso antitanque. El armamento del fuerte incluía numerosos cañones de calibre 120 y 75 milímetros, así como cañones antitanque, morteros y ametralladoras de gran calibre. Su potencia de fuego total era tan significativa que capturar el bastión en un ataque frontal era probablemente imposible en aquellos días. Un ataque con artillería y bombarderos también parecía condenado al fracaso debido al considerable grosor de los muros de hormigón del fuerte. Y un asalto aerotransportado eficaz con vehículos tradicionales no era posible debido al tamaño relativamente pequeño del bastión. Sin embargo, la toma del fuerte Eben Emael hizo posible el avance de las tropas alemanas a través de Bélgica hasta el corazón de Francia. Y nuestro mando pudo desarrollar una operación audaz, arriesgada y hermosa, cuyo éxito dependía principalmente del factor sorpresa. Por eso era necesario un secreto estricto, que a veces llegaba al absurdo. Así, los miembros del grupo no tenían derecho a revelar ni siquiera sus propios nombres a extraños. Sin embargo, no tuvimos muchas oportunidades de hacerlo. El campo de entrenamiento estaba casi completamente aislado del mundo exterior. Nadie del grupo recibía vacaciones y nuestras cartas eran severamente censuradas. Me vi obligado a escribir a Ingrid y a mi madre para decirles que seguía sirviendo en mi antiguo puesto y a limitarme a frases generales sobre lo bien que me iba. Por supuesto, cada uno de nosotros trató de cumplir estrictamente tales requisitos. Pero, sin embargo, incluso antes de que nos uniéramos al grupo, 2 de sus miembros habían sido condenados a muerte por no observar el secreto. No conozco los detalles de esta historia, no se hizo pública en el grupo. Pero nos llevaron a Sommer y a mí en lugar de a esos 2. El entrenamiento de combate ocupó todo nuestro tiempo. Fue especialmente duro para nosotros, 2 recién llegados, que nos habíamos unido al grupo menos de un mes antes del inicio de la operación. Cada miembro del grupo tenía que ser capaz de suplir a cualquier miembro del grupo. Sommer y yo incluso tuvimos que aprender algunas técnicas de zapador. ¿Por qué esto era necesario? Lo diré un poco más adelante. Gran parte del entrenamiento consistió también en que practicáramos nuestras acciones en una maqueta de tamaño natural del fuerte Eben Emael. Después del entrenamiento, apenas teníamos fuerzas para ir andando a la cama por las noches. ¿Y quién dijo aquí que en las tropas de élite lo tendríamos más fácil? Pregunté medio en broma al sargento Sommer. Debo decir que estos días estaba agotadísimo. Probablemente, era su edad, a pesar de su experiencia, le costaba más que a mí el esfuerzo físico. Es mejor sudar en el entrenamiento que ser un cadáver frío en el campo de batalla, replicó. Su sentido del humor seguía intacto, y eso me dio confianza. Pero volvamos a la forma en que íbamos a tomar Eben Emael. El punto débil del fuerte era que su defensa antiaérea contaba con solo 8 ametralladoras antiaéreas. Era un pecado no aprovecharlo. Y como ya he mencionado, el desembarco con vehículos tradicionales era imposible, nuestro mando resolvió el problema proponiendo utilizar los últimos planeadores de asalto de FS-230. Por supuesto, había un problema más, el blindaje de 25 centímetros de las defensas del fuerte. Sin embargo, nuestros zapadores descubrieron que se podía atravesar fácilmente con cargas huecas de 50 kilos. Su potencia se multiplicaba por el hecho de que la explosión era direccional.
Esto se conseguía utilizando un manguito cónico de hierro delgado en un lado de la carga o dando cierta forma a la propia carga con una hendidura cónica en el lugar apropiado. Así, estas cargas podían penetrar blindajes potentes y muros de hormigón armado con un peso relativamente ligero. Cada uno de nosotros tenía que saber utilizar las cargas huecas, para lo cual necesitábamos entrenamiento de zapadores. El 10 de mayo de 1940 por la noche, a las 3:15, desde nuestra base cerca de Cologne, despegaron 11 aviones Junkers 52, cada uno de los cuales remolcaba un planeador de transporte de FS-230. A bordo de los planeadores iba nuestro equipo de asalto. A bordo de los planeadores iba nuestro grupo de asalto, Granit, dirigido por el Oberleutnant Witzig. Éramos solo 85, mientras que la guarnición del fuerte contaba con más de 1.200 soldados. Cada uno de nosotros iba armado con una pistola Pure-Velem y granadas. Además, cada uno llevaba consigo un arma correspondiente a su especialización. Es cierto que Sommer y yo, además de nuestras carabinas K98K con miras telescópicas Saiz, también teníamos subfusiles. Otros chicos del grupo iban armados con ametralladoras MG-34, subfusiles MP-38 y fusiles antitanque polaco Sur. Además, 4 cazas de nuestro grupo iban armados con lanzallamas Flammenwerfer 40. Y, por supuesto, llevábamos con nosotros cargas huecas de 12,5 y 50 kilogramos cada una. Las cargas de 50 kilogramos consistían en 2 mitades, cada una con asas de transporte, y había que conectarlas antes de la detonación. En el camino, la cuerda de remolque de uno de los planeadores se rompió, otro planeador se desenganchó antes de tiempo. Ambos aterrizaron en territorio alemán. El resto de nuestros planeadores volaron sanos y salvos hasta Aquisgrán, una ciudad alemana situada en el lugar donde convergen 3 países, Alemania, Bélgica y Holanda. En cuestión de minutos íbamos a aterrizar en el tejado del fuerte Eben Emael. Durante esos minutos estuve lo más concentrado posible e intenté no pensar en nada más que en la misión que se avecinaba. Antes del vuelo, eché un largo vistazo a las fotos de mi mujer y mi hijo en mi medallón. El sargento Sommer me dio una palmada en el hombro y me dijo: «No olvides la regla número 1». Sus palabras me hicieron recobrar la compostura. Ahora volaba hacia lo desconocido, el asalto que se avecinaba era extremadamente arriesgado, pero me obligué a no pensar en ello. Debajo de mí flotaba la oscura tierra nocturna. A unos 20 kilómetros de Eben Emael los cables de remolque de nuestros planeadores se desprendieron de los Junkers, y volamos silenciosamente hacia el objetivo. Cuando nuestro planeador voló hasta el tejado del fuerte, esperaba que los belgas abrieran fuego contra nosotros desde las ametralladoras antiaéreas. Pero eso solo ocurrió cuando nuestro planeador ya había conseguido aterrizar en el tejado con estrépito. Como supe al cabo de un rato, los 9 planeadores que nos quedaban habían aterrizado con éxito en el fuerte. Es cierto que nuestro comandante de grupo Witzig, irónicamente, estaba en uno de los 2 planeadores, que se desprendieron de los Junkers todavía sobre territorio alemán. Pero en su lugar, Oberfeldwebel Wenzel tomó inmediatamente el mando del grupo. E inmediatamente comenzamos el ataque. Nuestro planeador aterrizó a unos 15 metros del objetivo previsto. Los bombarderos, que volaban conmigo, cogieron inmediatamente en sus manos cargas huecas y se precipitaron hacia la torre de artillería del fuerte, que estaba enfrente de nosotros. Su avance fue cubierto por el fuego de una ametralladora de torreta montada en el techo de nuestro planeador. Sommer y yo tomamos posiciones inmediatamente y empezamos a disparar contra los belgas, que nos disparaban con ametralladoras y fusiles a través de las troneras del tejado del fuerte. En la oscuridad, los destellos de sus cañones eran claramente visibles, y no tuvimos ninguna dificultad en apuntar y apretar el gatillo, apuntar de nuevo y apretar de nuevo. Mientras tanto, nuestros bombarderos quemaban el blindaje de las torretas acorazadas con cargas huecas, lanzando cargas a las bocas de los cañones y a los conductos de ventilación. Todo esto duró solo unos minutos. Yo actuaba como en un sueño, encontrando automáticamente el objetivo y apretando el gatillo. Finalmente dejé de ver destellos en los extremos de los cañones enemigos. Del estado sonambúlico en que había estado todo este tiempo, me sacó la voz de Sommer. «Hemos entrado. Vámonos». Corrí tras él.
Pronto estuvimos dentro del pasillo lleno de humo. Unos 2 pisos más abajo se oían los sonidos de la batalla. El fusil era inútil aquí, así que me lo colgué al hombro y cogí el subfusil MP-38 que llevaba colgado del cuello. El sargento Sommer hizo lo mismo antes que yo. Comenzamos a bajar apresuradamente las escaleras. Cuando entramos en la sala donde se desarrollaba la batalla, los dos gritamos al mismo tiempo, amigos. Para que no nos dispararan los de nuestro propio equipo, pensando que éramos enemigos. Los belgas respondían a los disparos, fortificados en la habitación contigua. De repente vi una granada volando hacia nosotros. Y lo que pasó después fue algo que solo se ve en las películas. Nunca habría creído que algo así pudiera suceder de verdad si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Uno de nuestros paracaidistas blandió su subfusil y pateó la granada hacia los belgas como si fuera una pelota de tenis. Un segundo después se produjo una explosión. Los nuestros aprovecharon la confusión del enemigo y lanzaron varias granadas más contra los belgas. Unos segundos después irrumpimos en sus instalaciones, sin dejar de disparar con subfusiles. Los defensores del fuerte se retiraban. Uno de ellos mató a nuestro paracaidista disparándole en el pecho con su fusil. La distancia era de solo unos pasos, y no era difícil acertar aquí. En respuesta, atajé inmediatamente al belga con una corta ráfaga. Seguimos avanzando. Cuando abrimos otra puerta, nos encontramos en un espacio abierto. Justo delante de nosotros había un fortín de hormigón con un nido de ametralladoras. Los ametralladores belgas abrieron fuego inmediatamente contra nosotros. Sin embargo, enseguida tomamos posiciones inaccesibles a su fuego, y ninguno de nosotros resultó herido. Las balas rebotaban muy cerca de nosotros. Desde los otros extremos del fuerte también llegaban líneas implacables, explosiones y gritos. Parecía que todo Eben Emael se había convertido en una zona de guerra. El aire olía a quemado, había humo y era difícil ver nada a más de 10 metros de distancia. Saqué mi rifle de francotirador. Sommer hizo lo mismo. Disparando casi simultáneamente, matamos a 2 ametralladores a la vez. Otros chicos de nuestro grupo aprovecharon inmediatamente que había cesado el fuego de ametralladoras y lanzaron un par de granadas en dirección al fortín. Una de ellas explotó muy cerca de la ranura de disparo. Pero otros 2 paracaidistas decidieron lanzar granadas dentro del fortín por si acaso. Nos gritaron a Sommer y a mí. «¡Cúbreme!», y corrieron hacia el fortín. Pusimos nuestras miras exactamente en la ranura de disparo. Pronto las granadas de los paracaidistas volaron dentro. Hubo una gran explosión. Ahora podíamos estar seguros de que el fortín estaba neutralizado. Sin embargo, inmediatamente detrás del fortín había otra estructura. En su puerta de acero había un pequeño hueco por el que los belgas nos disparaban con sus fusiles. Casi sin apuntar, disparé allí. Debí de acertar a uno de los enemigos, y el fuego se apagó durante un segundo. Fue suficiente para que nuestro lanzallamas se acercara a la puerta. Un chorro de fuego salió de su cañón y oímos los gritos y aullidos de los belgas. Un humo negro salió por el hueco. Otro paracaidista colocó inmediatamente una carga explosiva de 12,5 kilos en la puerta. Todos rebotamos hacia nuestros refugios. Hubo una explosión. Inmediatamente, sin perder un segundo, todos corrimos al interior de la estructura. El pasillo estaba lleno de soldados belgas muertos y moribundos. Algunos seguían aullando y gimiendo en silencio. Por si acaso, los rematamos con ráfagas de nuestros subfusiles. El pasillo terminaba con otra puerta de acero con una rendija de observación. Pero nadie intentó dispararnos desde ella. Cuando salté hacia la puerta, vi a los enemigos que huían e inmediatamente abrí fuego contra ellos con mi MP-38 justo a través de la rendija, disparando a la altura del pecho. Empezaron a caer entre gritos. Para mi sorpresa, resultó que huían tan asustados que ni siquiera habían cerrado la puerta. La abrió rápidamente el mismo paracaidista que antes había rechazado una granada belga con su subfusil como si fuera una raqueta de tenis. Lanzó la granada al interior e inmediatamente cerró la puerta de golpe. Reboté al doblar la esquina.
Hubo una explosión. Después nos precipitamos hacia adelante. Pronto volvimos al estrecho pasillo cuesta abajo. Allí nos encontramos con dos belgas que nos esperaban al doblar la esquina. Pero nuestras balas les ganaron. Bueno, empezaba a gustarme mi MP-38, era un arma estupenda para el combate cuerpo a cuerpo en situaciones como esta. En la siguiente planta nos unimos a otro grupo de paracaidistas que estaban abriéndose paso hasta la siguiente sala, pero se vieron obstaculizados por el intenso fuego de los belgas. Todavía quedaban suficientes granadas en nuestro pequeño grupo, así que lanzamos granadas a los belgas. Después de eso entramos corriendo. Algunos de los enemigos huyeron, al resto los destruimos rápidamente en un breve combate, tras el cual solo uno de los nuestros resultó herido. Muchos de nosotros nos permitimos relajarnos unos segundos después. Casi le costó la vida a un paracaidista que pateó una granada como si fuera una pelota de tenis. De repente vi que uno de los belgas, que parecía haber muerto, le apuntaba con su arma. Sin embargo, mi turno sonó antes de que apretara el gatillo. Gracias, me dijo el paracaidista al que había salvado la vida. Su rostro palideció por un momento. Debió de pensar que acababa de morir. Un momento después, todos echamos a correr para seguir asaltando el fuerte. ¿Cuáles fueron los resultados de nuestras acciones a estas alturas? Solo en los primeros 15 minutos de la batalla el grupo Granet consiguió destruir 7 casamatas y 14 cañones. Cuando nuestros bombarderos en picado volaron hacia el fuerte 25 minutos después del inicio del ataque, vieron banderas alemanas sobre la mayoría de los objetivos, lo que indicaba que estos objetos ya habían sido tomados. Como resultado, los bombarderos pudieron concentrar su ataque en las casamatas, que cubrieron de fuego el foso antitanque. El único punto de la operación, que no pudimos realizar inmediatamente, es la destrucción de la torreta con cañones de 122 milímetros. El caso es que el grupo responsable de esto se encontraba en uno de los planeadores que no llegó al fuerte. En consecuencia, teníamos la tarea de inutilizar la torreta con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, para entonces ya nos habíamos quedado sin cargas huecas de 50 kilos. Pero de todos modos, en solo una hora logramos destruir la mayor parte de los cañones del fuerte y una parte considerable de su territorio quedó bajo nuestro control. Hacia las 8 de la mañana llegó un planeador con el Oberleutnant Witsi, que inmediatamente tomó el mando de nuestro grupo. Pronto recibimos nueva munición y por fin pudimos desarmar la torreta con cañones de 122 milímetros. La munición, incluidas las cargas, nos fue lanzada en contenedores de paracaídas por bombarderos E-111. Sin embargo, hay que decir que no destruimos todos los cañones de 75 milímetros de la guarnición, la destrucción de algunos de ellos no era nuestra prioridad, y empezaron a bombardear el fuerte con perdigones. En consecuencia, la recogida de los contenedores de los paracaidistas era muy peligrosa. Y ya teníamos muertos y heridos. Cada hombre contaba. Varios de los paracaidistas se ofrecieron voluntarios de inmediato, pero el comandante decidió confiar la recogida de contenedores a los belgas, a los que ya habíamos conseguido capturar. Mientras recogían los contenedores, no los perdimos de vista en ningún momento. Sin embargo, ninguno de ellos intentó escapar. Esperábamos que la guarnición del fuerte no disparara contra los nuestros. Sin embargo, justo ante mis ojos dos belgas fueron heridos por perdigones.